muy buenos días. Vamos a ir empezando ya esta primera mesa redonda del sexto Foro Bucio. Muchas gracias a las personas que están aquí, muchas gracias a las personas de la Fundación Tamaimos por organizar esta sexta edición y por todo el trabajo que desarrollan a lo largo del resto del año. Y a todas las personas que hacen que esto sea posible, que nos han prestado pues este lugar para que lo celebremos, al personal de limpieza, al personal que, en fin, que es de producción, que está detrás organizando con los micros, con las cámaras, a todas las personas que hacen esto que sea posible. Vamos a ir empezando ya porque tenemos mucho de lo que hablar. Este es un tema muy profundo y seguro que están deseando escuchar a las ponentes que están aquí conmigo, que la verdad que tienen mucho que decir. Voy a presentarles brevemente y empezamos esta mesa de Inmigración y Nueva Ciudadanía Canaria. Tengo por aquí a Marco Aurelio Rodríguez Morales, que es presidente de la Asociación Sociocultural Entre Mares, que trabaja con población migrante en Fuerteventura para promover la convivencia intercultural y prestar servicios relacionados con la tramitación de visados, permisos de residencia y otro tipo de cuestiones. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y es profesor de enseñanza secundaria. Aparte, es activista de Canarias por Palestina y tiene una larga trayectoria en diversos movimientos sociales y colectivos en el archipiélago, relacionados sobre todo con el ecopacifismo y la solidaridad internacional. Bienvenido, Marco Aurelio. Tenemos por aquí también a Loueila Sid Ahmed Ndiaye, que antes era conocida como Loueila Mintelmami, que ella es abogada de extranjería y migraciones, miembro de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote y también de la Asociación de Abogados Saharauis en España. En 2023 fue premiada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el premio que otorga el Ministerio de Igualdad anualmente. Y en la actualidad trabaja con personas migrantes que llegan a las islas. Bienvenida, Loueila. Y por último también tenemos por aquí a Abel Acosta, que es responsable de primera acogida en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Canarias, que es una entidad que trabaja con personas refugiadas en materia de acogida, inclusión, atención jurídica, políticas y campañas. Probablemente la conozcan como SEAR simplemente. Comenzó a trabajar en ella en 2018 y actualmente ejerce como referente social de intervención en esta misma entidad. Además, también ha formado parte de movimientos culturales por la defensa del territorio, como Tauror de Fuencaliente en La Palma, y además tiene estudios de turismo y trabajo social. Bienvenido, Abel. Gracias. Y con esto vamos a dar paso ya al contenido de la mesa. Vamos a tener 4 bloques y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, con una introducción a los fenómenos migratorios en Canarias, que como ya sabrán históricamente este es un territorio en el que han confluido muchas culturas, por un motivo o por otro, pero cuando hablamos de migraciones, normalmente lo que se nos viene a la mente o donde está puesto el foco mediático es en las migraciones que llegan a través de Cayuco o Patera. Y como periodista digo yo esto, como persona que ha trabajado el tema migratorio y también lo ha estudiado académicamente, algo que se ve mucho en los medios de forma general es que se tratan de forma descontextualizada, estigmatizada y todas estas palabras que conocemos. Y con esto se genera una sensación de alarma y se elude el hecho de que en realidad hay migrantes de muchas nacionalidades que, sin embargo, vienen en avión. Pero bueno, estos ya son conceptos más teóricos. Vamos a pasar a lo que sería la práctica. Me gustaría preguntarles de forma introductoria en qué cuestiones podemos notar esas diferencias, esa diferente calidad de migrantes que a veces llamamos pues, de primera, de segunda, de tercera. ¿Quién quiera empezar? A ver, ¿se escucha? Bien. Yo creo que hay algunos datos que ponen bien de manifiesto esta cuestión. Yo puedo hablar de la realidad que mejor conozco, que es la de la isla de Fuerteventura, ¿vale? Es una de las islas, junto con Tenerife, que más está aumentando en población en los últimos años. En el año 2023 el aumento de población es considerable. Ese aumento evidentemente no se debe al crecimiento vegetativo de la población, sino a la llegada de población foránea. El foco de la noticia son los inmigrantes que llegan de manera irregular a través del mar, a través de las pateras, los cayucos, etc. Sin embargo, representan una parte muy pequeña de la población migrante de la isla. Digamos, el siguiente colectivo en recibir este foco de atención es la población latinoamericana que está llegando,
Por cierto, hay que decir que conforme el tiempo va pasando, esa población es muchísima. Es decir, podríamos decir que entre Colombia, Venezuela, Cuba y Perú están llegando miles de personas a Canarias y concretamente a Fuerteventura en un número muy elevado. Sin embargo, todo eso es una pequeña parte de la población migrante en Fuerteventura que es fundamentalmente procedente de la Unión Europea. Estamos hablando de una población de más de en torno a 12.000, creo, si no consulto el dato, solo de nacionalidad italiana, seguido por el Reino Unido, Alemania y otros países de la Unión, ¿vale? Sin embargo, no hay una... en fin, eso no recibe ningún foco mediático en el debate en torno a, a la migración en Canarias, siendo precisamente el colectivo mayor, ¿vale? A ver, sí, hola. Siguiendo un poquito lo que venía comentando Marco, a mí me llama muchísimo la atención la diferenciación que se hace en cuanto a población extranjera y población inmigrante, ¿no? Que suele ser el caso concreto que hablaba el compañero. Tenemos los extranjeros que vienen de Europa y los inmigrantes, que son los que vienen pues, en situaciones más empobrecidas o que vienen de vivir situaciones más complejas y que al final lo que están haciendo es buscando, igual que los extranjeros, mejorar su calidad de vida al final, ¿no? Eso era por lo que comentaba de la diferencia entre pues migrantes de primera, de segunda, etcétera. Aquí en Canarias yo por lo menos desde SEAR, en el 2018 sí que he podido apreciar pues la vulneración de derechos que hablaba antes con Leila, por ejemplo, y con Naira antes de empezar, en cuanto a pues, los reglamentos de extranjería, etcétera, cómo han afectado directa o indirectamente a la posibilidad de que una persona migrante procedente del continente de aquí, del continente africano o de América Latina, pueda normalizar su vida, ¿no? Y pueda intentar alcanzar cotas de vida dignas, que es a lo que aspira cualquier persona al final. Una cuestión que creemos que es determinante es desear paliar o buscarle solución para intentar tumbar esos muros, que al final creo que son muros ideológicos también, ¿no? O creemos que son muros ideológicos, que no hacen ver a una persona, dependiendo del origen geográfico que tenga, que sea, digamos, susceptible de tener más o menos derechos. Y creo que esa es la parte primordial que tenemos que entrar, más allá de la parte jurídica, que es la que realmente genera una barrera de acceso a los derechos de las personas. No sé si... Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Asociación Tamaimos, por la invitación, a los que estáis aquí, que habéis cogido tiempo de vuestro sábado para poder escucharnos a nosotros hablando de esto que yo sí que creo que es importante, ¿no? Después, abriendo ese debate de qué supone la ciudadanía también, que lo comentaba antes con Naira. Y a Fernando, por ejemplo, que me dio Derecho Constitucional y que está hoy aquí. Espero que te sientas orgullosa de las alumnas de la universidad que salimos y que estudiamos en la universidad pública y que ahora también formamos parte de ahora. ¿Por qué mi micro se escucha así? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Pero se escucha como con... Sí, por la cercanía del micro, creo. Ah, vale. Bueno, yo sí que creo que hay ciudadanos que son tratados, ¿no? Vale, a ver ahora. Bueno, el caso es que sí que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Eso solo hay que comparar la Ruta Canaria, lo que lleva activa, que han llegado a aproximadamente unas 230.000 personas altamente vulnerables y muchas de ellas en contextos totalmente deshumanizantes durante los últimos 30 años. Estamos hablando de que en 30 años han entrado 230.000 personas de manera irregular, que si lo comparamos con otras personas refugiadas en otros contextos que también han tenido que salir de sus países de manera vulnerable, se les han aplicado directivas temporales y se les ha permitido llegar, acceder al procedimiento de asilo y no han supuesto ninguna alarma, ninguna amenaza. Esta sería como la primera, ¿no? Que sí, somos racistas.
hay que empezar a hablar con propiedad sobre estas cuestiones. Y como lo somos, y además también somos clasistas y también nos molesta las desigualdades, pues parte de eso es la administración y quienes al final adoptan decisiones políticas que inciden sobre la vida de las personas. Una de ellas, y que yo pude comparar, fue esa. Como había personas refugiadas que habían salido de Ucrania, que llegaban, y no hay que comparar, no porque en Ucrania le dieron y a los otros no. No, si existen mecanismos que puedan permitir que las personas hagan su vida, hay que ir a por ellos, para todas y para todos, sin establecer dualismo ni contraposiciones, ni de alguna manera discrepancias porque unos sí y otros no. Pero yo sí que pude comparar cómo había unos refugiados blancos que después de haber huido de su país en esos contextos, pues podían estar en hoteles, a nadie le molestaba que estuvieran en hoteles, que podían además llegar después con su ropa, mientras yo veía a los otros refugiados y refugiadas negras que estaban en hoteles descalzos y en condiciones de desigualdad con el mismo chándal que llevaban de la ONG durante semanas. Después, encima de haber sobrevivido a una ruta, porque a estos no fuimos a buscarles a la frontera. Directamente la frontera tuvieron que atravesarla poniendo en riesgo sus vidas. Se pone, y además esta discrepancia de ciudadanos de primera y de segunda, cuando aquí en Canarias las personas extracomunitarias que llegan del sur global, Latinoamérica, del continente africano, no pueden acceder al descuento de residentes, solicitantes de asilo, mujeres, niñas, niños que están empadronados y que conforme al Real Decreto que establece bonificaciones del descuento de residencia que están previstos para esta insularidad, pues no pueden acceder a ella porque no tienen residencias de larga duración a pesar de vivir aquí. Imagínense niños y niñas que han nacido aquí y que llevan 20 años en situación administrativa irregular, que son canarios y canarias y que no van a poder acceder a algo que es tan básico como el descuento de residente porque están en situación administrativa irregular y no han conseguido una residencia de larga duración. Hay ciudadanos de primera y de segunda cuando el tratamiento, no solo por parte de la administración, de acceso a empadronamiento, de acceso a cobertura sanitaria, de deshumanización, de tratar siempre a la población migrante que viene de diferentes contextos, porque no siempre es huyendo de algo y no siempre es dentro del refugio, sino a veces es desde la inquietud de aprender y de poder salir, pues cuando las tratamos de la manera deshumanizante, de manera colectiva, no les brindamos la posibilidad de tener asistencia letrada de calidad, no les brindamos la posibilidad de tener intérpretes de calidad. Y después cuando uno mira, yo mientras estaba hablando Marcos dije, no quiero ser maleducada, pero para poder buscar las cifras que mi querido compañero Daniel Burashi me envía. Año 2023, ¿vale? Instituto Nacional de Estadística Español. Uno va a la población censada y en Canarias ahora mismo, en la actualidad, estas son las cifras recientes, hay 2.213.000 personas censadas en Canarias. Y cuando uno se acerca y empieza a mirar, tal y como iba Marcos en cuanto al contexto de Fuerteventura, pero que lo podemos trasladar a La Gomera, al Hierro, a Gran Canaria, a Lanzarote, a Tenerife, cuando uno entra y dice, a ver, resto de Europa aparece. Por eso es importante hacer aquí un inciso. Resto de Europa hay 170.000 personas censadas. Cuando uno mira, dice latino de otros países, América, tenemos, que esto se mueve, más de 230.000 personas censadas. Asia, África y Oceanía con menos incidencia. Y os voy a decir en cuánto. Asia, 22.000 personas y continente africano, 45.000 personas. Oceanía, 379. Y claro, cuando uno mira los medios de comunicación, dice, madre mía, ¿pero qué está pasando en Canarias? Es que hay una crisis migratoria, una invasión, y a estos inmigrantes que nos molestan, que están llegando por todos lados y que están en las narcolanchas de estos nuevos guanches que han salido. Dice, bueno, pues es que aquí hay un desborde, claro. Pero es que no hay incidencia de la población africana en el censo canario. Es que estamos hablando de 45.000 personas, cuando la mayoría de las migraciones que se mueven aquí lo hacen de manera regular, como decía Naira, lo hacen en avión y además de la propia población africana que hemos tenido que empujar a que lo hagan de la manera en la que lo hacen, llegan en una embarcación de una manera precaria y es que están deseando irse. Están deseando irse porque
el arraigo, otros familiares en otros lugares, y que no hay que recordar que en este contexto pues Canarias no es destino, sino lógicamente pues su geolocalización y su proximidad al Sáhara Occidental y a Marruecos pues hace incluso a los que tienen que hacerlo desde Mauritania, Gambia o Senegal, como estamos viendo ahora mismo, a la isla del Hierro, al sur de Gran Canaria o al sur de Tenerife también, a pesar de 1.600, 1.500 kilómetros. Sí, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pero primero tendríamos que profundizar sobre qué implica ser ciudadano, que sería la palabra, que entiendo que eso es lo que va a ir el coloquio. Y sobre este tratamiento se hace. Si no hay incidencia de la población africana en Canarias, ¿por qué constantemente hay un bombardeo de que en Canarias hay una presión migratoria, una avalancha migratoria y una crisis migratoria? ¿Y por qué, si apenas hay incidencia de la población extranjera que hay aquí, habría que plantearse si en 30 años que lleva la ruta de Canarias han llegado 230.000 personas y España ha acogido a más de 200.000 que han llegado también refugiadas, que han podido hacerlo en avión, que han entrado en aviones y que no han supuesto alarma, y que nadie ha puesto un titular morboso y sensacionalista? Porque se hace sobre la misma población de siempre, los negros, los pobres y los nadie, de los que habla Eduardo Galeano. Entonces yo sí que creo que hay un tratamiento diferencial, claramente marcado por el clasismo y obviamente por el racismo, que no entiende de fronteras. Intereses políticos que también... Bueno, yo creo que se me oye, sí. Que digo que los intereses políticos, como decías tú ahora, también van en esa línea, porque a principios de año decían 80.000 personas que se espera que lleguen por mar a Canarias. Y a día de hoy, bueno, de finales del mes pasado, habían 39.000 personas que habían llegado, que no hemos alcanzado ni las mismas cifras del año pasado, ¿sabes? Y eso no se le ha dado bombo en plan, pónganse tranquilos, que no hay ninguna invasión en camino, ni nada de eso. Por lo que tú decías, ¿no? Del tema de los medios de comunicación, la parte política interesada en darle bombo a lo que les interese para generar miedo, pero después no, en lo que no le dan bombo a lo que realmente tiene que informar a la gente y no generar la angustia y la ansiedad que genera en la población, sobre todo en la población canaria, que al final sumida en la pobreza y en la desigualdad como estamos. Me permiten añadir otro dato que creo que es muy relevante, ¿no? Que es que, es decir, el camino que siguen las personas hasta llegar a Canarias es muy diverso dependiendo de su lugar de origen, pero evidentemente otro elemento que claramente señala, digamos, la diferencia entre personas según su origen es quienes mueren en el camino. Y solo mueren los africanos. Solo mueren los africanos. La población latinoamericana muy mayoritariamente también llega de forma irregular, pero lo hace en avión. Tiene derecho a subirse a un avión, tiene derecho a llegar con seguridad a las islas o cualquier otro lugar y intentar establecerse allí. Su problema es administrativo, su problema es legal, su problema es social, pero no es un problema de vida o muerte. La población africana que quiere salir del continente. Otro dato. Muy poca población africana sale de su territorio por curiosidad, lo hace por extrema necesidad. La inmensa mayoría de los movimientos migratorios de la población africana se producen, la inmensa mayoría es, más del 99% se producen dentro del continente africano. La migración en África es muy importante, los movimientos migratorios son muy importantes, pero se producen dentro del territorio africano por cuestiones bastante razonables, proximidad cultural, territorial, etcétera, ¿no? Costumbres. Los que se atreven a salir lo hacen siempre arriesgando la vida y perdiéndola en tantos casos que es otra cosa que llama la atención. ¿Cómo es posible que en estos 30 años, sobre todo en los últimos años, decenas de miles de personas han muerto en la ruta canaria sin que nada suceda a nivel institucional, ni en la Unión Europea, ni en España, ni en Canarias? Ni en Canarias. La Asociación Entre Mares lleva muchos años, cada vez que llega un cadáver a nuestras costas, nos concentramos en las 24 horas siguientes en la puerta de la iglesia de Puerto del Rosario. Tengo que decir que representantes institucionales a título individual, nunca a título oficial, han empezado a incorporarse a esas concentraciones en el último año. Pero jamás
a título institucional, a título oficial, solo a nivel personal. Aparecen y se ponen en una esquinita. Todos miembros de organizaciones políticas que son las responsables de la política de extranjería en Canarias y en el Estado. Y por lo tanto, que alguna responsabilidad tendrán en esas muertes que se están produciendo, que es una catástrofe humanitaria sin precedentes en la historia de Canarias, desde luego. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, voy a hacer un salto ahora a lo que sería el segundo bloque porque ya lo venimos anunciando muy bien, el tema tan importante que hay que denunciar sobre las tragedias que siguen sucediendo, toda la gente que no llega y la gente que también muere una vez ha llegado. Yo ahora me estoy acordando de un caso reciente de un joven maliense llamado Diallo Sissoko que murió en Alcalá después de haber llegado a Canarias y haber sido trasladado a un macrocentro en este sitio. Allí no se le dio la atención que necesitaba médica después de quejarse durante varios días y al final le dio una parada cardiorrespiratoria. O sea, este es el nivel del que hablamos de ciudadanía de primera, de segunda, migrantes de primera, de segunda y cómo unas vidas importan más que otras. Entonces, tenemos que hablar sí o sí de otredad, de privilegios, de violaciones de derechos humanos. Otredad, para quien no maneje el término, es algo que ya venimos diciendo, ¿no? Esa diferenciación entre dos grupos de personas, el nosotras y nosotros y el resto, los demás. Y eso permite que no haya esa empatía, esa consideración de los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, en este caso lo vemos de forma muy clara y también hay que traer a colación una cuestión muy importante del pasado de Canarias de hace menos de 100 años. No estamos hablando de que sea algo muy remoto, sino que es algo que gente viva lo puede contar, y es que la forma en la que migran estas personas recuerda mucho a cómo lo hicieron las personas canarias hace décadas para huir del franquismo en su momento. Entonces, ¿qué conclusiones piensan que podemos sacar? ¿Qué reflexiones podemos sacar de esto? Una pregunta quizá un poco... Bien, la primera conclusión es que la memoria es muy ligera. Apenas sobrevive a una generación o a dos generaciones, ¿no? Otra conclusión es que la memoria es ligera porque conviene que sea ligera. No nos queremos acordar de que éramos pobres porque... en fin, acabo de decir una cosa que no es para nada exacta, que éramos terriblemente pobres, ¿no? Seguimos siendo los más pobres en el Estado español y en Europa, pero no es el mismo tipo de pobreza, ¿no? Si queremos igualarnos en esta cultura global, en esta identidad global, no podemos ser la esquina del mundo, tenemos que parecernos y ser como esos que, para encajar en el molde cultural en el que nos queremos instalar, ¿vale? Y por último, otra reflexión es que al mismo tiempo que ese tipo de pobreza que existía en Canarias con el tiempo se ha ido transformando en otra, junto con eso se han transformado también los valores de nuestra sociedad. La cultura comunitaria que nos permitía sobrevivir en aquella pobreza, es decir, la colaboración, la solidaridad mutua, la ayuda en todo, en el mundo rural, eso era no existía un Estado social protector, pero sí había una comunidad de iguales protectora. Eso también ha desaparecido con la memoria y hoy exigimos al Estado que se convierta en un Estado, en papá-Estado absoluto para todo tipo de protección, y la comunidad se desentiende de la protección de sus convecinos, de la ayuda y de la cooperación más elemental y más cercana. Una cosa nos ha llevado a la otra también, ¿no? A mí la reflexión que me saca, o en torno al concepto que me hace reflexionar lo que decía Naira,
es la parte educativa, ¿no? Cuando se muestran las imágenes del velero famoso este que llegaba a América Latina cargado de Canarias y de canarios para buscarse la vida. Todas esas imágenes que tenemos en el imaginario nuestro propio, las hemos ido aprendiendo, la mayoría de las personas, desde un punto de vista personal, por relatos que hemos ido escuchando, que nos han ido transmitiendo, porque eso dentro del ámbito educativo, olvídate, en ningún momento se trata, durante toda la etapa educativa, cuál es la situación de Canarias, cuál ha sido el transcurrir histórico, lo que comentaba el compañero, ¿no? El devenir de la pobreza en Canarias, cómo ha ido cambiando de un tipo de pobreza a otra. A día de hoy, sí, 16 millones de turistas al año, pero es que tenemos una tasa de pobreza infantil que es la mayor de todo el Estado. Una cesta de la compra que no, vamos, sin precedente a nivel histórico. Toda esa parte que no se estudia, que no se da a entender al colectivo del archipiélago, a las personas que vivimos aquí, te hace crecer en un entorno que desconoce por completo. Más allá de turismo, sol y playa, yo, como decía la compañera, estudié un poco de turismo antes de meterme en trabajo social y veías cuando ibas a la feria en Madrid y todo esto, veías cómo se vendía el turismo de sol y playa, y luego aquí en Canarias la realidad era otra, ¿sabes? Y nadie entraba a explicar el concepto de lo que suponía vivir en Canarias, de que dependamos más del 80% del sector primario, de que hayan importaciones constantes, porque si no nos escapamos, como decimos aquí. Toda esa cuestión unida a la migratoria, yo la enlazaría en esa parte, en la educativa, que la población tiene que conocer dónde está ubicada Canarias, cómo se relaciona con África, cuál ha sido la relación que ha tenido o que se le ha permitido tener más bien con África, en su momento con el Sáhara, con Marruecos, pero desconoce por completo la lengua que hablan las personas en Mali, la lengua que se habla en Mauritania, la que se habla en Senegal. A ti te enseñan desde pequeño que tienes que aprender inglés, tienes que aprender alemán, y para de contar. Eso te limita a la hora de conocer tu propia historia, te limita a la hora de conocer el lugar que ocupas en la geografía, en un punto triangular entre Europa, África y América Latina. O sea, y tú al final eres un mero espectador de la realidad que sucede en tu archipiélago, o el archipiélago que ocupamos en este caso. Y la incidencia que tienen las colonizaciones, que no hay que olvidar que esto también forma parte de todos los territorios, que al final la consecuencia son las migraciones, como en su día pasó en Canarias, que también mucha gente tuvo que salir. Pero fíjense que yo, como saharaui, canaria o canaraui, que llevo desde los 8 años aquí en Canarias y he salido de un campamento de refugiados con todas las realidades de lo que ha sido la colonización, la percepción que tengo de la población como canaria o canaraui es completamente diferente. Yo no creo que la población canaria tenga un enfoque xenófobo. De hecho, yo me siento en casa como migrante que llegué con 8 años, y creo que mucha gente que se ha quedado aquí se siente en casa. Y hablo en concreto de la población que llega del sur global. No es casualidad que en su día muchos canarios, más de cientos de miles, tuvieron que salir, que llegaron a Cuba, que llegaron a Venezuela, y que ahora hoy en día pues tengan muchas personas de Cuba y de Venezuela que tener que llegar aquí. Y igual tampoco es casualidad que vengan del continente africano, con el que también hubo lazos muy grandes. Yo, como saharaui, que yo ya conocía lo que era el gocio, pues después lo he conocido también ahora estando en Canarias. Yo creo que Canarias tiene un lazo muy estrecho con el sur global, con las colonizaciones también y con las migraciones. Y no culpo o no responsabilizo, que me gusta más, a la sociedad canaria, porque la percepción que yo tengo como migrante que trabaja con las realidades migratorias es que a la población de aquí, con estas cifras en situación de riesgo de exclusión, de pobreza, a la que este sistema ha apretado tanto, y a la que tiene un bombardeo constante de que el que es más pobre que tú y es más vulnerable que tú, y el que ha llegado en condiciones de extrema vulnerabilidad, te va a quitar algo que tú no tienes. Entonces, no responsabilizo a la sociedad en la que está en una situación, y esto aquí lo vivimos en el año 2020, por primera vez población canaria se organizó para ir a hoteles donde estaban alojadas personas que habían llegado y que habían sobrevivido a la ruta de Canarias, que estaban en situaciones de extrema pobreza, que no tenían posibilidades de poder defenderse, y por primera vez ocurrió eso, y eso tuvo que ver
con que en una situación de personas en total exclusión, que se vivió con la crisis, con trabajos precarios, que es lo que hay aquí, con todas las realidades y con todas las dificultades, la percepción que había es que había migrantes que habían llegado y que estaban en hoteles. Pues claro, es normal que al pobre que no tiene nada y que está en una situación muy complicada, pues le genera un rechazo. Y yo no culpo a las personas, lo que pasa es que necesitamos estar ahí para decir, oiga, es que esta persona que ha llegado no tiene autorización de residencia, no le han dado un visado para poder hacerlo de manera regular, sepa usted que está en peores condiciones. Este no es su enemigo. Tu enemigo no es el que viene en patera, tu enemigo no es la mujer venezolana o la familia venezolana que van a vivir en Tenerife y que lo hacen huyendo también de alguna situación de persecución y también de las colonizaciones y de cómo inciden sus vidas que finalmente tengan que llegar aquí. Creo que eso sería la falta de pedagogía que no se ha hecho y que no se hace en los medios de comunicación, porque es mucho más interesante el morbo, la enemistad y generar un enemigo al que es más pobre, agitar para que nos peleemos entre nosotras las hormigas, mientras ¿a quién le interesa? Acuérdense las cifras que les di. Población de Latinoamérica, de la parte de Sudamérica, 239.000 personas en Canarias. Población de Europa, 170.000 personas. Y población africana censada y que está aquí ahora mismo, 45.000. Por lo tanto, hay un interés en que realmente esa incidencia sea sobre las mismas de siempre. Y yo creo que ese es el daño que se ha hecho a la población canaria. No es tanto, aquí voy a recoger las palabras de un compañero de Fuerteventura, no es tanto xenofobia, sino ministeriofobia, sino administrafobia, porque la falta y la absoluta incapacidad de la administración y de las instituciones por gestionar cuestiones humanitarias y de drama y de tragedia, y lo estamos viendo ahora mismo con Valencia, es lo que ha hecho que el discurso aquí sea vamos a ir a un hotel o que un grupo de racistas se puedan organizar para ir a centros y para dar este discurso. Ese es el problema, que también va lógicamente arraigado a la falta de educación y a la falta de historia y de memoria, como contaba Marcos. Entonces me parece que esto de alguna manera es la realidad de Canarias, pero no tengo la percepción de que la población canaria sea xenófoba. Y lo digo como migrante racializada, pero también como canaria. Perdona, Marco. Digo que la población canaria, desde mi punto de vista, la vuelven xenófoba. No es que nosotros seamos xenófobas de nacimiento, sino que los medios de comunicación, la desinformación, porque al final es más difícil, desde mi punto de vista. Es más complicado, o bueno, igual no es complicado, pero poder desarmar ese discurso que hay de que reciben ayudas, de que se les da un beneficio que no se les da a los de aquí, a las de aquí, es mentira. Y tú con explicarlo, con hablarlo con la gente y darles datos y decirle, mira, eso funciona de esta manera, es igual que cuando tú vas a renovar el DNI, necesitas este documento, este otro y este otro. Si no, no puedes optar a ese DNI. O cuando vas a hacer un trámite, necesitas una serie de documentación previa. Tan fácil como explicarlo. Yo sí me he encontrado en foros en los que te dicen, hombre, ahora sí entiendo cómo va el tema. ¿Sabes? Que no es simplemente lo que me están contando por ahí. Discúlpame. Es decir, solo quería apuntar una cuestión también. Cuando se habla de educación, no solo en este aspecto, sino en todo, yo creo que la incidencia que el sistema educativo tiene realmente sobre la población escolar, sobre la población estudiantil, sobre la población que está en el sistema, es muy inferior, porque esa es la educación formal, digamos, ¿no? La educación institucionalizada, sistematizada y formal, pero educa a toda la sociedad. Y en esta sociedad donde la información que se maneja más allá de las entidades oficiales, de las administraciones, de los gobiernos, más allá incluso de los medios de comunicación formal, ese tipo de información, fundamentalmente a través de Internet y las redes sociales, tiene un nivel de penetración muy superior a cualquier otro sistema informacional, muy superior. Y yo no digo si culpo o no culpo a la población, lo que sí creo es que esa información que se mueve y que penetra muy fácilmente
en todo tipo de gente, independientemente muchas veces del nivel cultural. Forma parte de una política que va incluso más allá de la administración y de los medios de comunicación, que es la penetración del pensamiento de extrema derecha en general en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en los sectores populares, ¿no? Y no hay ninguna estrategia para combatir ese fenómeno. Yo soy docente, yo trabajo con jóvenes desde hace muchos años en secundaria, en formación profesional, y desde el año 2014 en la isla de Fuerteventura. Los jóvenes piensan a través de las redes sociales. La capacidad que tenemos desde la institución educativa de modificar eso en la realidad, en la práctica, no sé si la capacidad, al menos el hecho es que nuestra influencia es mínima en comparación con lo otro, ¿no? Y sin embargo, yo creo que no hay una reflexión establecida en torno a cómo podemos revertir eso, cómo podemos revertir. Claro, ¿y por qué es así? Es así porque se invierten muchísimo dinero, ¿vale? Los sectores que financian a la extrema derecha, que son muchos y muy poderosos, invierten mucho dinero en esa estrategia de información. Yo diría que muchísimo más del dinero que se invierte en la educación formal del sistema educativo. Importante lo que acabas de recalcar también, el tema de las redes sociales y de las plataformas digitales, de cómo son un semillero, un hervidero también de esos discursos de odio, esos bulos y esa desinformación, que al final también acaba calando, ¿no? Y un tema en el que está muy presente esa desinformación y esos bulos es también un tema muy delicado, que es el de los menores. Vamos a hablar un poco de este tema. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes que llegan, en este caso vamos a hablar de los que llegan solos a Canarias sin sus padres, sin sus madres o sin alguna figura paternal o maternal, pues estos niños y niñas que llegan en Cayuco o en Patera probablemente tendrán una facilidad mayor que un adulto a la hora de pues, pasar a formar parte de la cultura y de la sociedad canaria, porque al final están en una época de desarrollo y podrán integrarla con mayor facilidad, haberla empezado a vivir pues, en su niñez. Pero esto no es posible si no existe una infraestructura sólida de acogida que permita que esto pase. Y hemos visto, lo llevamos viendo mucho tiempo, como faltan plazas, como hay muchos centros que tienen unas condiciones horrorosas, nefastas y terribles, y como se sigue instrumentalizando mucho el tema de los desplazamientos y las reubicaciones, cómo se siguen usando como un arma política. A mí me gustaría preguntarles, de lo que saben, de lo que conocen, ¿cómo ven la situación actual de estos niños, estas niñas que están en esta situación tan vulnerable y de desamparo en las islas, y también de aquellos que pues, se acaban reubicando también en otros territorios? Entre Mares no trabaja con ese tipo de menores, ¿no? Eso está reservado a las entidades que tienen convenios con el Estado para ocuparse de esa labor. En cualquier caso, me sorprende, bueno, cada vez menos, pero me chirría, eso sí que es imposible, cada vez me chirría más. ¿Cómo es posible que una comunidad como la Canaria, con más de 2 millones de habitantes, sea encargada por la ley de la tutela de estos menores, y que la principal queja de las administraciones canarias, de todas las quejas, ¿vale? De todas las quejas, la principal queja de las administraciones canarias sea que tiene que atender a unos cuantos miles de niños, 4.000 y pico en el año 2023. Somos la comunidad que bate récord de necesidades sociales en todos los aspectos, estamos a la cola en todos los estándares.
La población canaria en riesgo de exclusión es la segunda en todo el Estado. Estamos cerca del 30% y se habla de que en unos años podemos estar hablando del 50% de la población canaria. Y el gobierno de Canarias, lo único, el mensaje que machaconamente repite es que Canarias sufre el tener en solitario que encargarse de unos cuantos miles de niños. Evidentemente comparto que esa responsabilidad debería ser compartida entre todas las comunidades autónomas, debería ser compartida por el Estado español, evidentemente, y por la Unión Europea, porque la inmensa mayoría de estos menores son precisamente de procedencia africana y son precisamente los que en cuanto cumplen la mayoría de edad se marchan, ¿vale? Se marchan de nuestro territorio en busca de su destino. Sin embargo, es el principal problema de Canarias. Eso es intolerable. Canarias no sufre nada. Yo no conozco a ningún canario que sufra nada, absolutamente nada en su vida, porque en Canarias se acoja y se atienda durante el tiempo indispensable, y no de la mejor manera posible, sino de la que se hace, a unos cuantos miles de niños. Eso es intolerable. Y cada vez que una fuerza que se llama nacionalista, canarista, reclama del Estado la solidaridad porque Canarias sufre esa situación, Canarias no sufre ninguna situación. La situación la sufren los niños, la situación la sufren las niñas, los que llegan y los que mueren en el camino, y sus familias, no Canarias. Es intolerable que se permita que se siga empleando ese tono para hablar de esta cuestión. ¿De acuerdo? Otra cosa es que se reclame al resto del Estado que cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos, no solo se emplea esa cuestión cuando hay, digamos, movimientos reivindicativos de corte nacionalista en Cataluña o en otro lugar. No. ¿Vale? Cuando hablamos de Estado de Derecho, se aplica la ley. Y cuando hablamos de solidaridad interterritorial, será para todo y también para esto. Pero eso es una cuestión estatal. Lo que no es posible que se permita es porque eso sí es pura xenofobia institucional. De la más clara, de la más evidente, ese victimismo con el que el presidente del gobierno de Canarias habla todos los días en todas partes. Y luego, para que no se le acuse de nada, como Coletilla siempre dice, de esta pobre gente que llega. O sea, Marcos, o sea, me faltaban manos para aplaudirte, de verdad, porque sí, yo también creo eso, que la sociedad canaria sufre muchas otras realidades y ninguna de ellas tiene que ver con 5.000 menores que están en situación de vulnerabilidad. Máxime cuando es una comunidad al que llegan diariamente a través de aeropuertos, en un aeropuerto solo una isla pequeña menor, 9.000, 10.000 personas al día, y estamos diciendo que por 5.000 niños vulnerables, pues ya hay una alarma, ya se enciende. Recuerde los titulares, Canarias en guerra, Canarias en disputa porque no podemos más, estamos desbordados, colapsados. Y acuérdense, desbordados y colapsados cuando llegan 39.000 llevan este año sobreviviendo los que entran de manera irregular, de 1 millón aproximadamente de personas que entran al año y que se establecen en todo el Estado español. La inmigración irregular, y estamos poniendo ahora el foco en concreto sobre la irregular, pero las migraciones, la que más hay en Canarias, y vamos a seguir explicando, es la regular. No hay un colapso, no hay un desborde, hay una mala gestión, hay racismo, hay deshumanización, que es lo que hace que la percepción de la población sea esa, que el que es más pobre que tú tenga miedo. Y aquí hago un inciso porque me parece que hay una cuestión muy importante, que es de la identidad. Creo que el problema que tenemos ahora mismo es que cada vez estos jóvenes, que como muy bien ha explicado Marcos, y que esto no es casualidad, que está muy bien y muy estratégicamente pensado, que se alimentan del consumo a través de los teléfonos, igual que nosotros los adultos, pero en concreto menores que todavía no tienen herramientas, que todavía se está construyendo su identidad. Justo antes de ayer hablábamos de esto. Si yo cada vez me identifico más
a través de las redes sociales con que soy español, y que tengo mi bandera y que eso me representa y que eso me identifica, si me están bombardeando de que hay un joven landés que no come jamón, que va a venir, que hay una teoría de reemplazo, que es musulmán y que van a violar a nuestras mujeres y se van a llevar todo lo que tuvimos, porque recuerden el andaluz, recuerden cuando entraron los árabes y los musulmanes. Colisiona. Entonces, claro, me genera un rechazo. Las primeras preguntas que se hacen cuando un menor o una persona que estuvo tutelada o sale cualquier persona adulta en redes sociales es, ¿pero come jamón? Esa es la broma ahora mismo. ¿Pero este come o no come jamón? Claro, porque el que no come jamón y el que no bebe alcohol ya es musulmán. Que encima confunden, ¿no? El islamismo y ser musulmán. Es curioso porque desde ahí se construye el discurso de la extrema derecha, que no es una casualidad. Claro, y yo después que trabajo con los menores, que denunciamos las condiciones en las que se encuentran en estos centros, que no son casualidad tampoco, cuando tú apretas tanto a las personas en estos centros, que salgan pues de las maneras en las que salen. Cuando tú no das formación, cuando tú no das control, pongan a sus hijos adolescentes en un centro con otros 20, 30 y con 4 trabajadores en malas condiciones, sin ir al instituto, sin control del teléfono, sin límites de horario. Pues bastante bien salen cuando alcanzan la mayoría de edad, que encima les dejamos de patitas a la calle porque ya alcanzaste la mayoría de edad. Claro, es que vamos, con 18 años ya te puedes buscar la vida. Porque yo con 18 años todavía no dependía de mi madre. No, que con 18 años todavía depende de tus padres. Que todavía necesitas comer, vivir y todavía quieres estudiar, quieres formarte. Y con suerte lo conseguimos cuando terminamos la universidad, a los 26, 25, 24, dependiendo, ¿no? Pues estos menores igual. Y lo que le está haciendo el gobierno de Canarias, aparte de esta estrategia mediática que es terrible y a la que dan difusión todos los medios nacionales de este país, es que Canarias está desbordada. Porque, como bien dice Patuca, referente y que trabaja con la infancia, estos menores se han convertido en el odio y en la diana del discurso del odio. Estos menores, acuérdense que son el cartel del Vox, que no entendían en los juzgados que era un delito de odio, porque claro, un menor extranjero no acompañado son 4.000 y tu abuela 400 euros. El mensaje que se le está dando a la juventud es que estos menores les van a quitar algo que ellos no tienen y es que además su identidad se va a ver colisionada. Claro, pues si yo soy español y estos musulmanes van a venir a atacarnos. Y créanme que estos jóvenes tienen las mismas inquietudes que los otros jóvenes que están aquí nacionalizados, con la diferencia de que ellos encima están solos, que han salido de distintos contextos, probablemente de algunos que no son seguros, que créanme cuando les digo que es terrible por lo que pasan muchos en la ruta, pero es que encima cuando llegan aquí y los metemos en un centro y les metemos en una habitación del horror y los molemos a palo ahí, porque hay algunos trabajadores que les gusta ser torturadores y no hacer formación y educación, que eso es lo que construye las sociedades, pues nos encontramos con que prefieren estar en la calle, prefieren fugarse de un centro y estar en situación de calle que verse en un recurso del que depende, porque no hay que olvidar que los padres y la madre de estos niños es el gobierno de Canarias, es la Comunidad Autónoma de Canarias. Y a mí también, y como bien ha señalado Marcos, me cuesta entender que en una comunidad autónoma a las que llegan 13 millones de turistas al año y que esa sí que es la realidad que incide sobre la vida de las personas canarias, con sueldos precarios, con masificación, con imposibilidades de vivir aquí en el territorio, porque si realmente hay tanto dinero, ¿por qué sigue Canarias sin poder hacer una compra? ¿Por qué sigue Cáritas? ¿Por qué sigue la gente haciendo colas para poder vivir? Y cuando este discurso se da desde esta perspectiva, claro, uno tira y ve que no es casualidad. Que sea interesante la identidad de las personas para que esto siempre choque y colisione contra el que viene, pero claro, al final ven a estos menores lo mismo que el otro menor que está aquí, que tiene su DNI, con todos esos obstáculos, pero que quiere un teléfono, ver a una chica si quiere conocerla, que quiere sentirse con sus iguales, pues esa es la realidad de las menores que están llegando a Canarias. Con todos los obstáculos que tienen, hasta cuando yo encuentro a alguno que llega a la mayoría de edad y que ha conseguido burlar todo y ya está estudiando, a mí lo único que me nace es abrazarle. ¡Wow! Con todo lo que te hemos hecho lo has conseguido. Es que no se imaginan todo lo que les hacemos en los centros donde están.
Y eso quizás, a lo mejor empezar a hablar de eso cuando lo hacemos y lo denunciamos a Fiscalía, cuando comunicamos situaciones de desprotección, porque se desproteja a los menores que llegan aquí, que esto no es solidaridad ni es nada. Esto es cumplir con la norma, porque si la incumples hay unas responsabilidades. Y cuando lo hacemos, vemos que se utiliza por parte de los medios para generar todavía todo esto. Y es que Canarias está desbordada y salen los políticos diciendo que es que no pueden asumir el compromiso de 5.000 menores. Claro, es que un padre o una madre atender a 5.000 menores cuesta. Por supuesto, estamos de acuerdo. Si no hay recursos, cuesta, es mucho más difícil. Por eso Canarias se tendría que abrir para los menores y que el resto de comunidades asuman sus responsabilidades. Pero que no se puede hacer es instrumentalizar como se está haciendo. Lo que no se puede hacer es que esta disputa política se vuelva a los mismos, a los que si comen jamón o no comen jamón, cuando son niños que forman parte de la globalización y de este sistema capitalista igual que los otros. Y cuando encima son más vulnerables todavía porque están solos. Y quizás a lo mejor hablar de eso en los medios de comunicación, que los niños y las niñas de aquí tengan pensamiento crítico y puedan construir su identidad de otras maneras, quizás es mucho más difícil que decirles que un menor viene a quitarle 4.000 euros que le corresponderían a tu abuela, que solo recibe 400. Y este es el peligro de la narrativa que se emplea sistemáticamente. Acuérdense, para 45.000 personas que están aquí en Canarias africanas, que no sabemos en qué situación ni de qué manera, ¿no? Curioso que sea desborde. Solo un apunte. Falta en 30 años recibiendo embarcaciones, ahora con la situación que hay, con el desatendimiento que hay a las personas menores, que no hay un plan de contingencia. O sea, que el gobierno de Canarias o los gobiernos de Canarias durante 30 años no hayan sido capaces de decir vamos a tener un plan estructurado para cuando esto suceda, que ha sucedido en épocas diferentes, vamos a estar preparadas para poder dar una respuesta humana, para poder dar una acogida con dignidad, para poder facilitar la inclusión del sistema educativo a todos estos menores, porque muchas veces tienen unas trabas increíbles a poder ir a clase, como tú decías, y vamos a darle la vuelta y vamos a utilizarlo. Estoy hablando como si no perteneciera al gobierno de Canarias. Vamos a darle la vuelta y vamos a utilizarlo a nuestro favor para que nuestras jóvenes se acerquen a esa población joven que está llegando aquí a Canarias también y que tiene una historia que contar y que la conozcan y que puedan contrastar la versión que viene por las redes sociales de la versión real que te da esa persona con la cual puedes compartir una tarde, puedes compartir el colegio, puedes compartir tu día a día como adolescente, como persona joven, ¿no? Creo que es una parte súper importante de la función educativa que tiene que estar sí o sí sobre la mesa. Eso, un plan de contingencia, diría yo, y sobre todo lo de la solidaridad entre comunidades autónomas y la instrumentalización que se hace con los menores, que eso tiene que acabarse, sí o sí. Nosotras en SER directamente no trabajamos con personas menores, pero sí con el perfil, con perfiles de personas que han llegado y se han decretado como menores indubitados, ¿no? Que ya se les da por hecho que son menores, se les pone una fecha de nacimiento, pero que tú ves cuando llega esa fecha de nacimiento la persona todavía dice, mira, es que yo no se me ha dado la opción, puede presentar la documentación o no se han iniciado los trámites en tiempo y forma y se ve perjudicada también, que es la violencia institucional a la que se ven sometidas cuando llegan aquí. Yo quería poner en relación también todo esto con otra cuestión, que es que hasta nosotros mismos nos centramos en estos que llaman los MENAS, ¿no? Que son jóvenes africanos tutelados por el gobierno de Canarias. Pero es que la mayoría de los jóvenes, de los menores de edad en riesgo de exclusión social en Canarias, ¿vale?, no son los MENAS. Entre la población migrante irregular también hay niños. Todas las familias vienen con niños. La familia que llega de manera irregular y que no tiene regularizada su situación, eso también lo sufren sus hijos. Hasta puntos que quizás no conocemos. Por ejemplo, la falta de asistencia sanitaria. Nosotros estamos... Es una de las cosas que más hacemos en nuestra... Nosotros tenemos un pequeño servicio de asesoramiento e información a la población migrante en la que intentamos solucionar situaciones administrativas a diario, ¿no? Y una de las realidades más sangrantes por las que la gente viene a ver cómo puede hacer es que una persona va al hospital y le facturan, ¿vale? No va al hospital a cuidarse una gripe, va al hospital a dar a luz.
Una mujer va al hospital a dar a luz y sale con una factura de miles de euros debajo del brazo que le va a impedir regularizarse porque no puedes tener deudas con el Estado para obtener la regularización. Acude voluntariamente al sistema sanitario, acude por una cuestión elemental, ¿no? Y sale con una factura, o una persona con un ataque al corazón, o una persona que es víctima de un accidente de tráfico, o durante la pandemia, niños con COVID, y salían con facturas debajo del brazo que no pueden pagar, porque están en situación irregular y no tienen derecho a la asistencia sanitaria, ¿vale? Y se les factura. Otro problema es el de la escolarización. Esos niños que están en situación irregular, ¿vale?, que viven empadronados en Canarias en cualquier municipio, no son los MENA, se escolarizan, ¿de acuerdo? Y ahora resulta que el Ministerio, el Gobierno, a través del Ministerio, una de las últimas reformas de la Ley de Extranjería habla del arraigo para la formación. El arraigo para la formación implica que una persona que haya entrado de forma irregular en territorio español, que lleve al menos 2 años de forma continuada en territorio español y que esté matriculada en una enseñanza oficial, puede acceder durante el tiempo que dura su formación a la regularización de su situación, es decir, a la residencia, ¿vale? Pues resulta que eso que aparentemente es bien intencionado ha expulsado del sistema educativo formal. Yo soy jefe de estudios en un centro de formación profesional y tengo una lista tremenda de alumnos nuestros que no pueden seguir estudiando porque ahora cualquier estudiante cuando va a hacer sus prácticas a la empresa van a cotizar a la Seguridad Social, el Estado cotiza por ellos, tienen que tener un número de Seguridad Social y acceden a la Seguridad Social. La Seguridad Social les pide un NIE y como no tienen NIE, no les dan el número de la Seguridad Social y como no tienen el número de la Seguridad Social no pueden hacer las prácticas y las prácticas forman parte de su estudio. Están matriculados y no van a poder acabar sus estudios. Tanto alumnado de segundo de ciclos formativos como de primero de ciclos formativos. Menores de edad, no estoy hablando de mayores, menores de edad, a los que vamos a expulsar del sistema educativo. En aras de una medida supuestamente que iba a mejorar la situación porque le íbamos a dar el arraigo por formación y iban a obtener sus papeles. Pues lo que hacemos es expulsarlos del sistema. Es decir, el desconocimiento, la falta de coordinación entre administraciones, educativa, que es autonómica, y seguridad social, que es estatal, es tan abrumadora y tan desastrosa que es impensable cómo es posible que eso esté sucediendo, que la pretendida ayuda se convierta en una espada de Damocles para un montón de chiquillos que los vamos a expulsar del sistema educativo. Y si no están estudiando, ¿qué hacen? Porque por el sistema normal una persona accede a la residencia en España cuando lleva 3 años residiendo en España sin permiso de trabajo porque no tiene papeles. ¿Qué hace durante esos 3 años? ¿Se sienta en la acera a esperar que pasen los 3 años para acceder a un contrato de trabajo y por lo tanto a un permiso? Evidentemente no. ¿Qué hacen? Trabajan. Claro, porque si no la calle estaría de gente pidiendo comida. Y no los vemos en la calle pidiendo comida. ¿Dónde están? Están trabajando. ¿Para quién están trabajando? Para las empresas canarias. ¿De qué manera? Irregular, en el mercado negro. ¿Con qué derecho? Ninguno. Ninguno. Es que no contribuyen. ¿Y cómo van a pagar impuestos? Si no figuran en ninguna parte que tienen ingresos. No pagan impuestos, pero pagan alquileres. ¿Y a dónde va ese dinero de los alquileres? También es negro, también es economía sumergida. Es decir, que cuando hablamos del efecto llamada, es que la ayuda de tal o que los centros, acoger a los menores, eso es efecto llamada. No. El efecto llamada es que todo el mundo sabe que si llegas a Canarias, en 2 meses estás trabajando. Estás trabajando. Y todos están trabajando. Y la Inspección de Trabajo no se entera.
o no quiere enterarse. Pero todos están trabajando, todos ganan lo mínimo para vivir en las condiciones en las que viven y de esa manera se integran. A eso le llamamos integración. Y entonces, pues sí, vienen a la fiesta del pueblo, se toman una cerveza en el Bochinche, hablamos con ellos y tal y cual y decimos que están integrados. No es posible la integración sin derechos. Sin derechos no hay integración. Para estar integrado tengo que tener los mismos derechos que los demás, o al menos lo más parecido posible a los demás, y no los tienen. Ese es el efecto llamada. Pero claro, son ciudadanos de segunda, o por decirlo de otra manera, no son ciudadanos. La Seguridad Social le decía a una alumna mía el otro día, vete a la comisaría a pedir el NIE porque sin NIE no te damos el NUS. Le dije, no vayas a la comisaría a pedir el NIE porque te dan una carta de expulsión. Entonces, ¿de qué integración estamos hablando? Es imposible, pero trabajan aquí. ¿Cuánto es el porcentaje que representa la economía sumergida en la economía canaria? ¿Podemos decir que más de un tercio, sin ser exagerados? ¿Podríamos decir eso? Vale. Pues toda la población irregular está dentro de ese tercio de la economía sumergida y por lo tanto contribuye al enriquecimiento de Canarias. 1 de cada 3 euros que se mueven en Canarias está generado en la economía sumergida, pero contribuye al bienestar de la comunidad canaria. Bien, pues toda la población inmigrante irregular contribuye a nuestro bienestar de esa manera, al nuestro y al suyo, o al medioestar, como muy bien decía en su momento alguien, ¿no? Al medioestar. Contribuyen, pero no le damos ningún derecho. No le damos ningún derecho. Y luego, la culpa es del Estado. Al mismo tiempo, no hacemos ninguna política de integración. Y si no, díganme un municipio que tenga un plan de integración operativo, no en el papel, sino operativo, un municipio de Canarias. Ninguno, en Fuerteventura ninguno. Los había en el pasado, todos tenían alguno. En la actualidad no hay ninguno. Bien, todo eso afecta a los adultos y a los menores también. Sobre esos menores también tiene responsabilidad la comunidad autónoma. En todas las leyes debe prevalecer el interés superior del menor. Y es papel mojado. Papel mojado. Y que yo sepa, seguimos siendo territorio de la Unión Europea. La salvaguarda de los derechos fundamentales en el mundo. Papel mojado. Cada vez más mojado, hasta que se va a diluir la tinta y no se va a saber ni lo que pone. Eso es una realidad incontestable. Pero nadie habla de eso. Solo hablamos de la invasión de las pateras, que no se queda aquí ninguno. Pero ¿cómo es posible que nos traguemos esa milonga? Y los periodistas, ¿por qué no, cuando el señor presidente del gobierno dice esas cosas, por qué no le dicen, no le hacen las preguntas reales que hay que hacer? ¿O no las saben? Claro que las saben. No se habla de eso, no es posible, que hay que romper esa dinámica de la mentira y irnos a la dinámica de la realidad. Riesgo de exclusión social, toda la población migrante en situación irregular, el 90% están excluidas socialmente, o bien por la parte económica o bien por la parte de los derechos. Y la población canaria que no es inmigrante irregular, pues tenemos casi un tercio también excluida socialmente. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que teniendo recursos, esos recursos, una parte importante que están en el mercado negro, es decir, en el bolsillo de los grandes empresarios de Canarias, en el bolsillo, no en la hacienda común, en su bolsillo, los que se quejan de falta de ayuda, los que se quejan de falta de solidaridad, los que se quejan de problemas para emprender, los que se quejan de los obstáculos para el desarrollo de la empresa, los que se quejan. Hombre, está bueno, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora. No, que va. Muchas gracias por todas las reflexiones. Creo que es muy importante todo lo que... No es para aplaudir.
El aplauso es por denunciarlo, porque es muy importante visibilizar estas cuestiones y también hablar de todo lo que se ha hablado en esta mesa. Y rescato un segundo lo que comentaste del victimismo del Gobierno de Canarias, porque es cierto, es una constante y al final quienes realmente lo sufren son los menores. Y es lo que hemos expuesto en esta mesa, en la que se han soltado verdades muy contundentes y que dan para muchísima reflexión. Yo ahora también pienso que es evidentemente muy importante denunciar todo esto y hablar de todas las vulneraciones de derechos humanos que se están cometiendo, pero también pienso que tenemos otra responsabilidad y es la de también celebrar a las personas migrantes y hablar de ellas en términos positivos, porque tampoco es correcto que siempre tengamos que hablar de cosas malas y de que todo lo que ocurre es terrible. Y yo ahora estoy pensando en un niño en el que entrevisté hace tiempo, precisamente un niño menor que llegó solo, que está acogido desde hace un par de años con una familia canaria y tiene 2 familias. Y esas cosas también pasan y de esas cosas no se hablan tanto. Y también hay que hablar de ellas, de esas personas que forman parte de la sociedad y que no son migrantes eternamente, son vecinas, son vecinos, son parte de la comunidad y que sean visibles o no, están ahí y hay que hacerlas visibles, al igual que hay que visibilizar también las vulneraciones de derechos humanos. Y con esto también quiero ir a que tenemos que hablar también de las cosas buenas que están pasando, porque no me gusta que nos quedemos con este mal sabor de boca y digamos que todo es terrible, porque sí, hay muchísimas cosas que son horrorosas, lo sabemos, lo hemos hablado en esto y podríamos seguir hablando un montón de horas, pero también conocemos iniciativas, conocemos sociedad civil, asociaciones que están haciendo un trabajo magnífico y también pues, personas de a pie que se organizan para contribuir y para ayudar a que esto pues, sea un poco menos terrible, ¿no? Y por eso a mí me gustaría terminar esta mesa también hablando un poco de las cosas buenas que pasan, de las cosas, esas iniciativas que están haciendo que la vida de estas personas sea un poco menos mala o están ayudando pues, de formas muy diversas, porque existen y hay que reivindicar ambas cosas. Entonces me gustaría preguntarles ya para ir cerrando si nos pueden contar iniciativas, proyectos, cuestiones que conozcan, que justamente estén contribuyendo a que se visibilicen estas cuestiones o a que se luche contra que sigan pasando. Nosotras, perdón, desde SEAR, Canarias, hoy me doy la palabra para iniciar Desde SEAR Canarias sí es verdad que esa parte de ver llegar a la persona, darle apoyo hasta que consigue la cita para poder formalizar su solicitud de asilo, acompañarla desde lo social, desde lo jurídico, desde lo psicológico, por el equipo multidisciplinar que trabaja en la entidad, te permite ver una evolución positiva, súper satisfactoria, porque observas como personas concretas que llegan sin prácticamente hablar castellano, en un momento dado se van a la península por un procedimiento que es asignación de plaza para iniciar un itinerario de inserción sociolaboral y pasados los meses de repente te llega una imagen de una nómina, de su primera nómina, tienes constancia de personas que, concretamente a día de hoy amigo procedente también del Sáhara ocupado, licenciado en Derecho que a día de hoy trabaja en Madrid con su estatuto de refugiado. Son las historias que te van llenando en el día a día. Porque créanme que dentro del sistema de acogida, el que gestiona SEAR aquí en Canarias, es súper difícil ver diariamente vulneración de derechos, denunciarlo, buscar el apoyo de profesionales externos, de otras entidades, para poder de administraciones públicas, para poder trabajar con el objetivo de poder mejorar la situación de esas personas. Cuando consigues que todo el engranaje vaya funcionando y de 20 casos ves que 5 van avanzando con buen pie, eso es la mitad de la pelea y evidentemente no te vas a perder de vista todo lo que viene detrás, todo lo que hay detrás, ¿no? Toda la gente que hay trabajando y todas las personas que les sigue costando llegar, pero que son muchísimas las experiencias positivas que por suerte son las que nos permiten, en el caso de las trabajadoras sociales, continuar dando ese apoyo, que a veces hace un poquito de abogada, a veces hace un poquito de psicóloga, otras veces hace acompañamiento a centros de salud para intentar facilitar a la persona los accesos a esas puertas cerradas que muchas veces se van encontrando por el camino y sí considero que son de reivindicar, ¿no? Igual que el papel de muchos profesionales que te encuentras en el día a día, en los centros de salud, profesionales incluso que te encuentras en comisarías, que te facilitan
el trabajo y que comprenden que la labor que estamos realizando entre toda la gente que están involucrada en el proceso tiene un sentido, que es lo que al final te termina llenando. Bueno, es verdad que cuesta hablar de lo positivo, pero porque tenemos eso, tenemos que las estadísticas dicen que la mayor preocupación del Estado español es la migración. Preocupa porque todavía el racismo es patente en las políticas migratorias que se adoptan, preocupa porque todavía tenemos a gente que se juega la vida en el mar para poder llegar, preocupa porque no hay políticas de visado, preocupa porque la propia normativa de extranjería excluye directamente y deja en exclusión social a muchísimas personas extranjeras en este Estado. Nos preocupa porque todavía hay gente que forma parte de la realidad canaria y que han nacido en Canarias y que están en situación administrativa irregular. ¿Cómo vamos a resolver esto? Preocupa porque se les discrimina sistemáticamente a la población por su condición y en concreto a un perfil claro, que es la población que llega del mismo continente que estamos pisando ahora mismo, que es el continente africano, porque acuérdense de las cifras que les di, como ellos dicen, y como la extrema derecha usa dato mata relato, pues nosotros tenemos los datos, tenemos las cifras, tenemos las estadísticas. Tenemos, como muy bien ha expuesto Marcos también, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sale y que explica que son bulos y fakes todo lo que sale sobre la población migrante, que aporta más al Estado español, que la Seguridad Social te lo dice y te lo dice la ministra, y a pesar de tener toda esta información seguimos teniendo que explicarlo. Cuesta muchas veces hablar en positivo, pero yo soy muy optimista, también lo diré. Yo soy de las que cree que confío en la humanidad a pesar de todo lo que estamos viendo, porque sí que también creo que las personas solo nos tenemos a las personas y nos debemos las unas a las otras. Y creo que, por suerte, hay sociedad civil organizada que ante la ineficacia de la administración por llegar a las vidas de las personas se organizan, y lo estamos viendo ahora mismo en Valencia, pero aquí también en Canarias pasa y pasó, que Naira ha contado la historia de una familia de acogida, pero no sabéis cuántas familias canarias han abierto las puertas de su casa, han sacado dinero de su bolsillo y han ido hasta los consulados en Madrid y en otros lugares. No os podéis imaginar durante el año 2020 cuántas personas venían al despacho en Santa Cruz de Tenerife para preguntar cómo podían ayudar a regularizar a una persona. Gente que decía, yo no sabía que la administración y nosotros éramos tan racistas y que le hacíamos la vida tan imposible a las personas que están llegando del continente africano. No sabéis cuántas personas lo han conseguido a pesar de todos estos trámites burocráticos tediosos que la norma propone y después se da cuenta de su propia ineficacia, incluso a la hora de resolver esos expedientes de los que hablaba también Marcos, y no sabéis cuánta gente lo ha conseguido, a pesar de todo ese dolor. Cuando veáis a alguien que lo ha conseguido, de verdad, piensen en todo esto. Piensen que es posible que incluso haya nacido en Canarias y que lleve 20 años en situación administrativa irregular, que son muchos niños y niñas que ya son mayores y que vemos en Argana, en Lanzarote. Piensen que puede ser una persona que tuvo que jugarse la vida para poder llegar. Piensen en las estadísticas y en los datos que les damos y acuérdense de que más de 100.000 personas salieron en Canarias en su día para buscar unas mejores condiciones, crearon lazos, hicieron que Canarias también creciera a todos los niveles y a todas las luces, porque también esa población ahora son esos emigrantes retornados que vienen y a los que la administración les deniega el derecho como retornados a poder jubilarse, percibir aquí una pensión y hacer su vida, que ahora llegan de Venezuela y de otros lugares de Latinoamérica. Y me quedo con toda la gente que ante situaciones de vulneraciones de derechos, de fronteras y de un sistema creado y generado para que esa percepción siga siendo esa mientras la realidad es otra, es que la gente no puede comer, es que la gente está en situación de pobreza, es que la gente no puede pagarse un alquiler, es que la gente ha sido expulsada de su barrio, es que la gente no puede incluso viajar. Hay gente en Canarias que ni siquiera puede viajar porque no ha salido del propio sitio en el que ha nacido. Piensen que todavía hay gente como ustedes que roba un hueco a un su sábado para escucharnos a nosotros contando esto mismo. Piensen en todas esas familias canarias que abrieron sus brazos y que lo van a seguir haciendo a pesar de esta ineficacia de la administración.
piensen en los trabajadores y en las trabajadoras que hay dentro de centros que denuncian las situaciones en las que están otros, piensen en los que están en primera línea de playa abrazando y que todavía no han superado el dolor ajeno de tener que ver a la gente que se muere llegando en las embarcaciones, y piensen en todas las personas que de alguna manera a través de su granito de arena pone y hace montaña, y cómo se hace a través de estas gotitas que todo el mundo y todos los que estáis aquí vamos a seguir haciendo océano mientras este odio pues se vea en la sociedad. Y por favor, yo soy jurista y no he hablado nada de aspectos juristas, lo ha hecho más Marcos, pero yo me quedo con el amor. Necesitamos una sociedad formada y con mucho amor. Probablemente si nos abrazáramos no habrían violencias sexuales, no habrían violencias de derechos humanos de ninguna vertiente. Y necesitamos sociedades que sean lo más tiernas y amorosas posible para de alguna manera enfrentar todas estas desigualdades y todos estos miedos que al final no dejan de ser de otra cosa sino estos miedos. Y muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, voy a hablar de lo positivo, pero sin olvidarnos, es decir, Canarias tiene un problema. El problema no es el número de personas que llegan. El problema es que colectivamente, que como sociedad, no tenemos ni para nosotros ni para los que llegan, o para una parte de los que llegan, no tenemos lo que deberíamos tener. No tenemos la inversión pública necesaria, los servicios necesarios, y tenemos un serio riesgo para todos los que aquí vivimos si no tenemos unos servicios sanitarios adecuados y los podemos pagar, si no tenemos unos servicios educativos adecuados y los podemos pagar, si no tenemos servicios comunitarios de todo tipo adecuados y los podemos pagar. Y Canarias tiene ese problema, y ese problema se resuelve en Canarias, si se quiere, claro. Son las instituciones, pero también la comunidad. También la comunidad, una parte de la solución está en la comunidad, pero la comunidad tiene que volver a ser comunidad. Una comunidad dividida, una comunidad fragmentada en todos los sentidos, por estratos económicos, por roles de género, por edades, hasta por territorios, y las centrales y las periféricas. Una comunidad que no es comunidad no se puede llamar comunidad. Y hoy en día no somos una comunidad, ni siquiera somos media comunidad. Recobrar el espíritu comunitario es la salvaguarda de cualquier sociedad que quiera mirar al futuro con cierta esperanza. Y si alguien nos recuerda eso, son los inmigrantes africanos, porque nos ponen de cara al espejo de lo que fuimos y ya no somos. Ellos nos recuerdan quiénes fuimos y ya no somos. Ellos nos traen esos valores, nos traen ese espíritu comunitario, esa fortaleza, que es una fortaleza, además de su sangre, de su fuerza de trabajo, de lo más granado del continente africano, que es su juventud. Es un regalo para nosotros. Más positivo que eso, no creo que se pueda decir nada. El futuro de Europa está en las próximas generaciones, y las próximas generaciones serán migrantes. Respecto a la identidad se construye siempre. La identidad siempre está en permanente transformación y en permanente construcción. Hay determinada gente interesada, que son los que están en el otro lado, en que nuestra identidad sea la del campesino del siglo XIX. Pero esa no va a ser la identidad canaria del futuro, evidentemente que no. Y la identidad canaria se tendrá que construir en torno a un proyecto de futuro, y ese proyecto, no en torno a una cuestión étnica, ni siquiera respecto a una cuestión, digamos, cultural, digamos, de ese tipo de cultura. No, tendrá que ser un proyecto social y político entre todos. Solo de esa manera Canarias podrá salir de donde está y podrá llegar a ser mejor. Ese proyecto se tiene que gestar en Canarias, ese proyecto de futuro tiene que nacer en Canarias, tiene que desarrollarse en Canarias, y es Canarias quien tiene que ejecutarlo. Y Canarias somos todos los que aquí estamos, porque no se van a ir. Porque no se van a ir. Y por último,
Hay algunos ejemplos. Yo siempre que hablamos de estas cosas me acuerdo de un compañero que se llama Faisal El Latifi. Faisal El Latifi es un chico que llega a Fuerteventura de adolescente. Tuve la suerte de ser su profesor. Llega a nuestro servicio a recibir las primeras atenciones y hoy en día, bueno, pasa a trabajar en el sector hotelero y tal, y hoy en día es el secretario general de Comisiones Obreras Canarias en Fuerteventura. Es un magnífico secretario general y un ejemplo de trabajador y de militante para todos nosotros. Bueno, terminamos. A ver, ahora sí. Terminamos la mesa redonda, quedan muchas cosas. Ahora recogemos eso. Gracias. Quedan muchas cosas en el tintero, hay muchísimas preguntas que quedan pendientes. No hemos hablado ni siquiera de algo fundamental en esto, que es la externalización de fronteras, de la violencia fronteriza, pero bueno, todo esto es el comienzo para seguir investigando, para seguir leyendo y para seguir informándonos de todas estas vulneraciones de derechos, de todo este racismo estructural que existe y para seguir aprendiendo e intentando, pues, como decían, hacer algo para que esto cambie. Denunciarlo es un paso y a partir de ahí podemos seguir construyendo muchas cosas. Así que con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por las aportaciones. Ha sido magnífico escuchar todo lo que han dicho y muchísimas gracias a todas las personas que nos han hecho un huequito para escuchar.